Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles nuevamente en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, si son tan amables, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marco, en el capítulo 5, los versículos del 21 al 23. El tema o el título del mensaje de hoy es No temas, solo cree. Dice así la palabra de nuestro Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús acababa de venir de la otra orilla. Jesús había ido a la orilla de la ciudad a la otra orilla, de la ciudad de Gadara, y allí se encontró con el gadareno a quien él libertó. Sin embargo, los pobladores de Gadara no quisieron que Jesús se encontrara allí más tiempo en sus alrededores y le pidieron que se fuera. Le pidieron que se fuera de todos sus contornos. Así que Jesús volvió a tomar su barca y regresó a Capernaum, allí a la ciudad de Capernaum, donde él enseñaba y donde tenía su base de su ministerio. Marco nos dice que al llegar Jesús se reunió mucha gente allí para oír la palabra que él enseñaba, para ver los milagros y señales que él hacía. En este escenario vino Jairo, un principal de la sinagoga. Algunos comentarios dicen que Jairo es descrito como uno de los jefes de la sinagoga de Gerasa, en la antigua Decápolis, a comienzos del primer siglo de nuestra era. El nuevo comentario ilustrado de la Biblia dice que un principal de la sinagoga era un líder laico. Sin embargo, el título de uno de los principales de la sinagoga nos da la idea de alguien quien está en autoridad, alguien reconocido por su trabajo, por su labor en un alto rango dentro de la sinagoga. Jairo pudiera haber sido un rabino que enseñaba en la sinagoga. También podía ser un empleado público, un empleado del gobierno, un empleado que trabajaba desde la sinagoga ofreciendo sus servicios. Lo cierto es que Jairo, siendo fariseo y estando oficiando en un cargo en la sinagoga, conocía perfectamente la opinión y la posición del sumo sacerdote, de los escribas y de los fariseos en contra de Jesús. Por esta razón, la fe que se vislumbraba venir por parte de uno que pertenecía a una clase tan empapada en prejuicios significaba más que para otras personas. Lo cierto es que Jairo, siendo fariseo, vino a Jesús. Jairo vino a buscar a Jesús. Recordemos que en el Evangelio de Juan nos cuenta que el pueblo estaba teniendo disensión sobre quién era Jesús, si era profeta, si era el Cristo, si era el Mesías. Ellos estaban buscando, a ver, unos opinaban, es un profeta, otros opinaban, este es el Mesías. Sin embargo, los fariseos no querían oír esto de las personas, por lo que mandaron a los alguaciles a buscar a Jesús. En el libro de Juan, en el capítulo 7, los versículos del 45 al 48, leemos que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Por este pasaje entendemos que no muchos de los fariseos creían en el Señor. La Biblia nos habla de Nicodemo y de José de Arimatea, que habían creído en el Señor. Pero no sabemos si Jairo, antes de ir a buscar al Señor, tenía alguna simpatía por el Señor o creía en su corazón que éste podía ser el Mesías.
Lo cierto es que cuando uno está en necesidad, cuando uno está pasando un mal momento, cuando uno está realmente necesitado de ayuda, uno acude al lugar donde lo puedan socorrer. La única hija de Jairo, que tenía 12 años, estaba agonizando, estaba enferma. Ya los médicos ya la habían desahuciado, ya las esperanzas de que ellos tenían en que los médicos la sanaran se habían esfumado. Por lo tanto, Jairo estaba desesperado y en su desesperación fue a buscar a Jesús. Él había oído hablar de Jesús. Él había oído hablar de los milagros que este hombre hacía. Él había oído hablar de la palabra poderosa que él predicaba. Por lo tanto, Jairo, en su desesperación, dijo: esta es la persona que yo necesito encontrar. Esta es la persona que yo necesito ir para que haga un milagro en mi hija. La fama de Jesús se había extendido, por lo tanto, era imposible que Jairo no hubiera escuchado del Señor. Jairo no lo pensó dos veces, y aunque era fariseo y aunque esto le podía traer algún problema por el cargo que él ocupaba en la sinagoga, él no lo pensó dos veces. Él salió a buscar a Jesús. Él fue donde pensaba que lo iba a encontrar. Él fue a Capernaum, la ciudad donde Jesús tenía su cuartel general, allí donde él se encontraba enseñando. Recordemos que antes de que él se fuera a libertar al Gadareno, él estaba a la orilla, allí en Capernaum del mar, a la orilla del mar, enseñando. El Evangelio de Lucas nos dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque le estaban esperando. Es decir, la gente lo había visto partir a la otra orilla. La gente estaba esperando su regreso para seguir oyendo la palabra de vida, para seguir oyendo la palabra de fe, para seguir viendo los milagros que él hacía. La gente le esperaba con gozo, estaban allí esperando, atentos a que él regresara. En este escenario vino Jairo. En primer lugar, en Jesús está la respuesta. Si tú estás buscando respuesta para tu problema, respuesta para tu vida, respuesta para tu familia, respuesta para tu matrimonio, respuesta para tu enfermedad, este mensaje es para ti. Déjame decirte que Cristo Jesús es la respuesta para todo lo que te acongoja. En el Evangelio de Marcos nos dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En otras palabras, Jairo vino a decirle: Señor, mi hija ya no tiene solución. Señor, estoy desesperado. Señor, reconozco que tú tienes poder. Señor, sé los milagros que tú has hecho. Señor, yo sé que tú tienes algo grande que nadie más tiene. Mi hija te necesita. Si usted ve, Jairo miró a Jesús como la respuesta que él necesitaba. Jairo arriesgó todo. Él no le importó el qué dirán. Él no le importó que podía perder su posición dentro de la sinagoga. Él no le importó que los fariseos lo fueran a condenar. Él no le importó nada. Solo fue a encontrarse con Jesús. Cuando tú necesitas algo y ya tus esperanzas han sido perdidas en todo aquello que tú habías puesto tu confianza, tu respuesta está en Jesús. Muchas personas pierden la bendición de encontrar a Jesús por el temor del qué dirán. Muchas personas pierden el aceptar a Jesús como su Señor y Salvador porque tienen miedo a lo que puedan decir de ellos. Sienten miedo de perder lo que han logrado por buscar a Cristo. Pero Jairo no le importó nada. Él solo quería lo que Jesús solamente podría darle, que su hija se sanara. Y lo más hermoso que podemos ver en esta conversación de Jairo con Jesús es que Jesús no se negó a ir con él. Nuestro Dios es grande en misericordia. Nuestro Dios es sublime, es alto y sublime, es maravilloso. Nuestro Dios es compasivo, es amoroso, es bondadoso. Nuestro Dios no tiene igual. Jesús dijo, al que viene a mí, yo no le echo fuera. En Juan 6:37, si usted lo quiere buscar.
al que viene a mí, yo no le echo fuera. Quizás tú estés en necesidad hoy y te han hablado de Jesús y te han dicho que en Jesús está la respuesta a tu problema, pero quizás tú dices, yo no sé si yo califico por el pasado que yo tuve. Yo no sé si yo califico por las cosas que yo he hecho. Yo no sé si yo califico porque soy de otra religión. Yo no sé si yo califico porque nunca antes he sido creyente. Sin embargo, tú puedes acercarte a Cristo así como tú eres. Él dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Jairo vino como él era. Él se presentó delante de Jesús como él era. Él se presentó siendo un principal de la sinagoga. Él se presentó siendo fariseo. Él se presentó como él era, pero se presentó buscando, exponiéndole a Jesús su necesidad y buscando la ayuda que él precisaba. Note algo importante. Lo que sí podemos distinguir es que Jairo se presentó delante del Señor en humildad. La Biblia nos dice, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Podemos ver la actitud del corazón de Jairo. Jairo no vino con una actitud arrogante. Jairo no vino al Señor diciendo, yo soy uno de los principales de la sinagoga, yo soy fariseo. No, Jairo no vino con una actitud demandante por su posición en la sinagoga. Jairo reconoció que Jesús tenía autoridad y poder para resolver su situación. Jairo, con un corazón humilde, se echó a los pies de Jesús y con súplica le hizo su pedido. Probablemente Jairo recordó lo que la palabra decía en los salmos, lo que las escrituras hablaban sobre David, el escrito que David había hecho en el Salmo 51, versículo 17, cuando dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto me dice que Jairo reconoció que Jesús era sobre todo, que en Jesús había poder, que Jesús no era como cualquier otro hombre, que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Cuando nosotros reconocemos que uno mayor que nosotros puede darnos la respuesta, nosotros nos humillamos, nosotros nos olvidamos de quién somos y nos humillamos delante de aquel quien puede hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Cuando reconocemos que en Dios está nuestra solución, cuando reconocemos que solo Jesús puede ayudarnos, es allí donde nuestro corazón se quebranta, es allí donde vamos de rodilla a Él, es allí donde nos abrimos completamente y nos olvidamos de todo, nos olvidamos de quien nos esté mirando, nos olvidamos de quien nos esté hablando, nos olvidamos de aquellas personas que puedan juzgarnos mal. Simplemente reconocemos que estamos en necesidad y que estamos delante de aquel que es grande y poderoso, de aquel que estuvo muerto pero que resucitó al tercer día, de aquel que vive para siempre, de aquel que está sentado en su trono, de aquel que es alto y sublime, y delante de él exponemos nuestra causa. En segundo lugar, la fe de Jairo necesitaba ser fortalecida. Aunque Jairo se humilló delante del Señor, Jesús sabía que la fe de Jairo tenía que fortalecerse por lo que iba a venir. Jesús sabe todo lo que nos va a pasar y Jesús sabe que nuestra fe necesita fortalecerse. Jairo conocía la Torá, Jairo conocía lo que las escrituras decían, pero Jairo no había visto la palabra viva en acción. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Jairo conocía esta escritura, pero Jairo no la había visto en acción. Jairo no había visto en acción la palabra del Señor. Jesús es
y era la palabra viviente, pero Jairo no lo sabía. Jesús era y es la palabra que Dios había enviado para sanar, pero Jairo no lo sabía. Es triste ver cómo dentro de las iglesias de hoy hay mucha gente que todavía no sabe que Jesús es la palabra viva que Dios envió para sanarlos. Ellos sufren por lo que están pasando, pero no pueden creer porque todavía ellos no han visto a la palabra viva en acción. Ellos, como Jairo, todavía no lo han conocido así. Ellos han oído del Señor, ellos han conocido, quizás hasta lo han aceptado, pero todavía no lo han conocido como la palabra viva que puede hacer milagro. El Evangelio de Juan nos dice que capítulo 1 del versículo 1 al 4, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Me gusta mucho como lo dice la versión del lenguaje actual, estos mismos versículos. Dice, antes de todo, que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Aleluya. Jairo necesitaba ver la palabra de vida en acción. Él necesitaba ver a Jesús sanando. Jairo necesitaba ver la palabra haciendo el milagro. Mientras Jesús iba con Jairo, porque él no le negó ir con él, a sanar la niña, a sanar su hija, hubo una interrupción. Allí, mientras él caminaba con Jairo hacia su casa, hubo una interrupción. Y fue que vino la mujer del flujo de sangre. Aquella mujer en necesidad se atravesó en el camino y allí Jesús se detuvo. Aquella mujer estaba en una necesidad tremenda y Jesús se paró. Ella lo tocó y Jesús se paró y comenzó a investigar quién lo había tocado. Jairo debió estar desesperado con aquella interrupción. Jairo debió estar angustiado, pues la situación de su hija era apremiante. Necesitaba con urgencia que el Señor llegara a su casa y tocara a su hija para levantarla. Él necesitaba con urgencia que Jesús se apurara en aquel momento, pero Jesús tomó su tiempo. Jesús comenzó a preguntar quién lo había tocado, porque Jesús sabía que Jairo necesitaba ver aquel milagro. Jairo necesitaba que su fe se afirmara. Jairo necesitaba ver con sus propios ojos a una mujer recibir su milagro. Nosotros estamos acostumbrados a mirar las circunstancias. Él miraba las circunstancias que lo apremiaban y quizás estaba sintiéndose intranquilo por la situación, porque Jesús se había detenido en aquel lugar, porque el tiempo pasaba, porque su hija estaba necesitada y él tenía sus ojos en la situación. Nosotros a veces también ponemos nuestros ojos en la situación. Cuando estamos orando, queremos que Jesús obre de acuerdo a lo que nosotros creemos que es el tiempo, a lo que nosotros creemos que es el momento. Pero Jesús sabe que nosotros necesitamos que nuestra fe se fortalezca. Nosotros necesitamos afincarnos en su palabra. Nosotros necesitamos conocer su palabra. Nosotros necesitamos oír la palabra de Dios para que nuestra fe cobre vida, fuerza, fortaleza y pueda recibir lo que nosotros pedimos. Las circunstancias nos ponen zancadillas en la cual nuestra fe resbala y cae. Por esta razón la palabra nos dice: pongan los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
Cuando Pedro quiso caminar en el encrespado mar, que tenía aquella tormenta de viento que levantaba las olas tan grandes y había un ruido ensordecedor por el viento, Jesús le dijo, ven. Cuando Pedro comenzó a caminar mirando a Jesús, en la palabra que Jesús le había dicho, Jesús le dijo, ven. Y en esa palabra él la creyó y él fue a caminar y caminó. Mientras él caminó mirando a Jesús, mientras él caminó confiado en la palabra, Pedro no se hundió. Pero cuando Pedro comenzó a poner sus ojos en las circunstancias, entonces fue que se hundió. Cuando Pedro quitó su fe de lo que él había creído, cuando él dejó que las circunstancias tambalearan su fe, cuando él dejó que las circunstancias lo hicieran caer, cuando él dejó que las circunstancias colapsara su fe, se hundió. Las circunstancias nos hacen tropezar y debilitan nuestra fe. No obstante, las circunstancias pueden cambiar también. Ellas no son duraderas. Puede ser que en el día esté nublado, que el día no se vea nada de sol, porque las nubes son tan densas que han bloqueado los rayos del sol y usted no puede ver el sol y esté el día completamente nublado. Sin embargo, porque las nubes hayan cubierto los rayos del sol, eso no quiere decir que el sol dejó de brillar y que el sol dejó de existir. Además, puede que esté nublado hoy, pero mañana volverá a salir el sol, por lo que nosotros no podemos poner nuestra fe de acuerdo a las circunstancias, porque las circunstancias que usted tiene hoy puede ser que cambien mañana. Las circunstancias pueden cambiar, pueden variar, ellas no son eternas. Cuando tú crees la palabra que te da Dios en sus promesas, aunque las circunstancias que veas te griten lo contrario, esto no quiere decir que las promesas que Dios te ha dado no se van a cumplir. La palabra se cumplirá de acuerdo a tu fe. Las circunstancias cambiarán de acuerdo a la perseverancia de tu fe. Esta demora era necesaria para Jairo. Allí estaba lo que Jairo necesitaba ver: la sanidad de una mujer desahuciada por los médicos, la sanidad de una mujer que por 12 años estaba enferma, aquella mujer que era rechazada por la sociedad, que vivía en soledad, separada de todo, por la enfermedad que padecía, la había sanado Jesús, había recibido su milagro por solamente tocar el borde del manto de Jesús. Jairo presenció este maravilloso milagro y su fe creció. Jairo presenció este maravilloso milagro y su fe se fue hasta el cielo. El Señor sabía que él necesitaba esta inyección de fe, esta fuerza dentro de él para que él también recibiera su milagro. En tercer lugar, cuando tú crees lo imposible, el temor te enfrenta. Ahora, siempre que estamos creyéndole a Dios, siempre que ponemos nuestra fe a trabajar, siempre nos vamos a encontrar con el temor. El temor siempre va a venir a enfrentarnos. El temor siempre va a venir a tratar de atemorizarnos. El temor siempre va a venir a tratar de que nosotros quitemos nuestros ojos de Cristo. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es quien nos da lo que nosotros necesitamos. En Él está nuestra respuesta. Por lo tanto, si la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el temor va a venir a quitarte los ojos de Jesús, porque Él sabe que en Jesús está tu respuesta. Pero entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él trata de ponerte ese miedo, esa pequeña duda que comienza a crecer delante de ti, en medio de ti, y dice, ¿será posible que esto va a pasar? En el momento donde Jairo tenía su fe dirigida al Señor, su fe en el Señor, llegó el temor a enfrentarlo y a quitarle su fe. Siempre que usted se decida a creerle a Dios, esto va a pasar. Siempre van a surgir circunstancias difíciles para usted. Siempre que usted está creyendo
creyendo, las noticias no van a ser buenas. Siempre que usted está creyendo, alguien va a venir para tratar de derrumbarle la fe. El diablo es mentiroso y padre de mentira, y él siempre se las ingenia para usar a personas que él conoce, que él sabe que puede manejar, para venir a poner o a traer palabras para hacer que nuestra fe decaiga, o hace circunstancias a nuestro alrededor que contradigan lo que nosotros estamos creyendo. Cuando Jairo vio la sanidad de aquella mujer, cuando Jairo se puso tan fortalecido en su fe y en sus ojos ya veía a su hija sanada, en el momento vino la mala noticia. Marcos 5:35 nos dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Esto siempre sucede cuando tú te decides en confiar en el Señor, cuando tú decides ejercer tu fe. El diablo siempre vendrá a traerte un balde de agua fría o un cubo de agua fría, a echártelo por arriba para apagar el fuego de tu fe. El temor es enemigo de la fe, no se llevan. La Biblia dice en Proverbios 29:25: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando tú temes, esa aflicción que el temor te da es una trampa donde te enredas y no puedes ver a Dios. Y cuando no puedes ver a Dios, tu fe colapsa. Usted se imagina el dolor en el corazón de Jairo. Su única hija había muerto y él no estaba allí. Él había salido corriendo a buscar la solución de su hija, la respuesta para su hija, la respuesta para que su hija se sanara. Sin embargo, en medio de aquella corriente donde su fe estaba creciendo, vino la mala noticia: tu hija murió. Frente a la muerte, humanamente no hay nada que hacer. Hay un viejo refrán que dice: mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando la vida deja de ser, cuando la muerte invade el cuerpo de una persona humanamente, las esperanzas se mueren también. Jairo había sido inyectado de fe al presenciar el milagro que acababa de ocurrir. Sin embargo, ahora con esta noticia, su fe comenzaba a helarse. Ahora mire la ternura de nuestro Dios. Dios sabe cuando nosotros estamos pasando por ese momento donde las circunstancias o donde las cosas que están a nuestro alrededor comienzan a tratar de apagar nuestra fe. Y Él es tan lindo. Jesús estaba esperando este momento. Él sabía el golpe que Jairo iba a recibir con esta noticia de la muerte de su hija. Pero mire lo que Jesús le dice en el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Tú que estás allí en medio de una circunstancia que niega que lo que tú has creído va a ser posible. Tú que estás allí en medio de una situación difícil y que solamente ves lo malo y lo malo y lo malo, y no ves que lo que tú has pedido al Señor se materialice físicamente. El Señor te dice hoy: no temas, cree solamente. No temas lo que estás mirando, no temas lo que te dice el doctor, no temas lo que te dicen las personas a tu alrededor. Cree solamente. El comentario exegético y explicativo de la Biblia dice: mas luego Jesús dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús, sabiendo cómo el corazón del padre atribulado desfallecía al oír tales noticias y los pensamientos tristes que vendrían a su mente si se hubiera tardado en contestar, se apresura a alentarle y lo hace en la forma acostumbrada, diciéndole: no temas, cree solamente. Es que hoy, si tú estás allí dudando, temiendo, estás allí amedrentado por lo que te está sucediendo, es allí hoy que el Señor te dice: no temas, cree solamente. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro maravilloso Jesús es incomparable. Él es
el que da esa fortaleza en nuestro interior cuando las circunstancias han tratado de derribar nuestra fe. Él es el que da esa fuerza interior cuando todo a nuestro alrededor está temblando. Él es el que da esa fuerza interior para creer y estar firme en nuestra fe cuando todos nos gritan que no vamos a recibir nuestro milagro. En conclusión, la Biblia nos dice en Marcos 5 del 38 al 42, y vino a casa del principal, o sea, después que pasó todo, Jesús siguió caminando con Jairo a su casa y vio el alboroto y los que lloraban, lamentaban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron, grandemente. Note que antes de hacer el milagro, cuando Jesús llegó, el ambiente que estaba allí era un ambiente deprimente. Era un ambiente que la gente estaba llorando. En aquel tiempo se acostumbraban que cuando alguien moría, contrataban a personas que oficialmente venían a llorar. Esos eran sus servicios. Ellos lloraban para hacer ese lamento por la persona que había fallecido. Y allí estaban estas personas llorando. Jesús dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué están alborotando tanto y llorando? Como queriendo decir, ¿por qué están haciendo esto tan grande? La niña no está muerta, solo está dormida. Y dice que se burlaban de él. ¿Por qué? Porque no tenían fe, no creían que nadie podía levantar a la niña de entre los muertos. Pero Jesús no era alguien así normal. Jesús es Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Él sí podía hacer el milagro y Él sí puede hacer tu milagro. Él sí puede cambiar tu lamento en baile. Él sí puede hacer todas las cosas nuevas. Todo lo que tú has perdido, Señor, te lo devuelve de nuevo. ¿Sabes qué? El Señor es bueno, pero antes de hacer el milagro, note que sacó a los incrédulos de la casa. Eso nos dice que antes de que tú recibas tu milagro, necesitas sacar la incredulidad que te rodea, o sea, no ponerle atención. No es que te vas a pelear con las personas, no es que te vas a poner a fajarte con ella o a botarlos de tu casa, no. Simplemente que tú no vas a poner atención a lo que ellos te dicen, sino que vas a bloquear tus oídos a la incredulidad, a la duda y al temor, y vas a poner tu fe solamente en Cristo. Quizás te encuentras hoy como Jairo, con una necesidad que humanamente nadie la puede suplir. Quizás estás allí con ese dolor en tu corazón al ver lo que te está sucediendo. Saca la incredulidad de tu alrededor, saca todos aquellos que te gritan, que te gritan que lo que tú estás pidiendo o lo que tú estás necesitando no va a acontecer, y pon tus ojos en el Señor. En el Señor está tu solución. En Jesús está lo que tú estás buscando, la respuesta que tú estás buscando, el milagro que tú estás esperando. Eso está solo en Jesús. No hay nada imposible para Dios. Tampoco hay nada imposible para el que cree. Por lo tanto, pon tu fe en acción, pon tu fe en Jesús, pon tu fe en Él y solamente no dudes, no temas, sino cree. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles,
que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar en nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión.
Bendiciones.